Aquel silencio. Eso fue lo que me taladró el alma aquella noche en la torre de obsidiana. No el sonido del disparo, no el cristal rompiéndose por todas partes como si el mundo se estuviera desmoronando, sino la quietud que vino justo después, tan densa que podía saborearla en la boca. Había muerto un hombre. El cónsul le llamaban. Y yo, Isabela Vargas, una simple camarera de barrio, había sido la que desenterró la verdad que lo condenó. Lorenzo Herrera estaba de pie, imponente, con el arma aún humeante. Me miró y en sus ojos, del color del acero frío, ya no había rastro de la diversión cruel que había visto en el salón Terciopelo apenas unas horas antes. Solo una intensidad feroz, casi abrumadora. Fue entonces cuando sentí que el suelo se abría bajo mis pies. «Sácala de aquí, Carlos, y cierra el club», ordenó, sin apartar la mirada de mí. Carlos, aquel mastodonte con cara de pocos amigos, el hombre de su confianza, me lanzó una mirada nerviosa luego a Lorenzo. «¿Y qué hacemos con la chica, jefe? Lo ha visto todo». Sus palabras rebotaron en mi cabeza. Lo había visto todo. Lo había provocado todo, sin siquiera entender la magnitud de ello. El olor a pólvora me quemaba las fosas nasales, mezclándose con el caro perfume de Lorenzo y un persistente tufillo a miedo que, para mi vergüenza, no sabía si era mío o ajeno. Lorenzo dio un paso, solo uno, pero me pareció que cruzaba un abismo. Su mano se extendió y con una delicadeza que no le pegaba en absoluto, apartó un mechón de pelo de mi cara. Sus dedos estaban tibios, extrañamente reconfortantes contra mi mejilla helada. «La chica», dijo, y su voz era un murmullo que solo yo pude oír, «acaba de ganar 1.000.000 de euros y un trabajo nuevo». ¿1.000.000 de euros y un trabajo? ¿En ese infierno? Era una burla, una trampa, una condena. No podía ser. La adrenalina aún corría por mis venas, pero la confusión era un velo espeso que nublaba mis pensamientos. ¿Cómo había llegado a esto? Unas horas antes, mi mayor preocupación era si la señora de la mesa 3 me dejaría propina suficiente para pagar el recibo de la luz. Y ahora estaba aquí, de pie junto a un asesino, en lo que parecía ser el preámbulo de mi propio fin. Fue un martes, creo, o quizás un miércoles. Los días se mezclaban en ese ritmo frenético del salón Terciopelo, un lugar que no era solo un restaurante elegante, no, era un reino tallado en ónix y oro, puro poder y miedo en el corazón de Madrid. Yo llevaba 6 meses allí, 6 meses de aprender la regla de oro del servicio en el submundo. Ser invisible. No eres una persona, eres unas manos que sirven whisky de 30 años y filetes tan poco hechos que casi te miran a los ojos. No escuchas las amenazas, no ves las pistolas. Y, definitivamente, no miras a Lorenzo Herrera. Pero esa noche fue diferente. El aire alrededor de su mesa, la mesa 1, era más pesado que de costumbre. El cónsul estaba con él, un hombre mayor con una cicatriz horrible que le cruzaba la ceja, y entre ellos un trozo de pergamino amarillento protegido en un plástico. Era el centro de su universo y por extensión del mío. Hablaban de criptografía, de códigos indescifrables, de la herencia del abuelo de Lorenzo. Algo sobre la llave de la ciudad que si él no podía leer, no podría gobernar. El cónsul gruñó que era galimatías, que sus mejores hombres, incluso el CNI, no habían podido descifrarlo. Puro sinsentido familiar. Yo me acerqué con una botella de agua con gas, intentando mantener la vista baja, pero el pergamino me atrajo como un imán. Los símbolos. Oh, esos símbolos. Caracteres latinos retorcidos, algo que parecía cirílico.
símbolos alquímicos antiguos. Y, de repente, lo supe. No era galimatías. No, no lo era en absoluto. La duda fue apenas un microsegundo, pero para un depredador como Lorenzo, un microsegundo era un cartel luminoso que decía, aquí hay algo. ¿Pasa algo, cariño? Su voz era suave, profunda, peligrosa. Mi corazón dio un vuelco. Me di cuenta de que había dejado de servir el agua. No, señor, mis disculpas, señor Herrera. Él me observó, sus ojos achicándose, pero no con enfado. Con diversión, como un gato jugando con un ratón que acaba de tropezar. Mirabas la carta. Yo solo pensé que la caligrafía era única. Mentí, sintiendo un sudor frío en la espalda. Los hombres de la mesa se rieron. Carlos se burló. «¿Cree que es arte bonito? ¡Qué mona!». Lorenzo levantó una mano, silenciando a Carlos. Toda su atención se posó en mí. Única. Esa es una forma de decirlo. Vale una fortuna, o la valdría si alguien supiera qué demonios dice. Sacó un fajo de billetes de 100 euros del bolsillo de su chaqueta y lo lanzó sobre la mesa. El golpe sordo resonó. «Te diré algo», dijo, una sonrisa cruel bailando en sus labios. «Estoy de buen humor. Hay 10.000 euros ahí. Lee una línea y son tuyos». La mesa estalló en risas. Se burlaban. De la camarera tonta, de la chica invisible. Esperaban que me sonrojara, que tartamudeara, que saliera corriendo. «En realidad», añadió Lorenzo, disfrutando del espectáculo, «hagámoslo interesante. Te doy 1.000.000 de euros, ahora mismo, una transferencia bancaria, si puedes leer esta carta». Carlos casi se ahoga con su puro. «Jefe, la chica apenas si sabrá leer el menú. No la avergüence». Miré el dinero. 1.000.000 de euros. Luego miré la carta. Sabía que debía irme. Que Lorenzo Herrera me notara era peligroso. Que Lorenzo Herrera me considerara inteligente era fatal. Pero estaba cansada. Cansada de las deudas que mi padre había dejado. Cansada de vivir en un apartamento minúsculo en Carabanchel, sin calefacción. Y sobre todo, estaba cansada de hombres como estos, que pensaban que eran dueños del mundo solo porque podían gritar más fuerte. Dejé la botella de agua. El tintineo del cristal cortó la risa. «No es latín», dije. Mi voz apenas un susurro. La risa murió al instante. La sonrisa de Lorenzo no desapareció, pero cambió. Se volvió más afilada. «¿Perdona?» «Parece latín», repetí, y mi voz cobró una extraña confianza desapegada, como si una parte de mí hablara desde otro plano. «Pero es un cifrado de sustitución basado en el cuadrado de Vigenère, solo que más antiguo. Usa el dialecto veneciano del siglo XVI como clave base». Silencio. Un silencio absoluto, asfixiante, congeló la habitación. El cónsul frunció el ceño, inclinándose hacia adelante. «¿De qué está hablando?» Lorenzo no parpadeó. «Sigue». Me acerqué un poco más a la mesa. No toqué el papel, solo tracé el aire sobre él con el dedo. «La primera línea», susurré, traduciendo los símbolos en mi cabeza, cotejándolos con los libros de historia que había devorado en la polvorienta biblioteca de mi infancia. Una infancia que había pasado escondiéndome de gente muy parecida a Lorenzo Herrera. Dice: «No confíes en el portador de la moneda de plata, pues su lealtad es comprada, no dada». Lorenzo se quedó inmóvil. Sus ojos se movieron hacia el cónsul. En la mesa, justo al lado de la copa de vino del cónsul, había una rara moneda de plata antigua, un objeto de coleccionista que él había estado exhibiendo con orgullo esa misma tarde. «Y la segunda línea», continué. Mi voz temblaba ahora, al darme cuenta de la gravedad de lo que estaba diciendo. «Dice,
El lobo duerme en tu mesa, esperando que el pastor cierre los ojos. Lorenzo giró lentamente la cabeza para mirar al cónsul. El rostro del anciano se había puesto pálido, el color desapareciendo como agua por un desagüe. Lorenzo, tartamudeó el cónsul. Esto es... Ella se lo está inventando. Es una camarera, por el amor de Dios. ¿Lo es? Lorenzo se puso de pie. Era alto, me superaba a todos. Recogió la carta y me miró. Lee la firma. Entrecerré los ojos ante el pergamino inferior. Está firmada. Homera, rota solo por sangre. En un movimiento fluido, Lorenzo sacó una pistola de su pistolera. No me apuntó a mí. Presionó el cañón contra la frente del cónsul. Me dijiste que encontraste esta carta en la caja fuerte de mi abuelo, dijo Lorenzo suavemente. Pero no lo hiciste, ¿verdad? La falsificaste para mantenerme distraído con un acertijo mientras tú avanzabas en mi territorio. Pero fuiste demasiado arrogante. Usaste un código que pensabas que nadie conocía, Lorenzo. Espera. Bang. El disparo fue amortiguado por la insonorización de la sección VIP, pero el mensaje fue fuerte y claro. El cónsul se desplomó hacia adelante. Yo no grité, no podía respirar. Solo me quedé allí, el olor a pólvora llenándome la nariz. Lorenzo envainó el arma como si acabara de mirar la hora. Se volvió hacia mí. La diversión se había ido. En su lugar, había una intensidad aterradora. Momentos más tarde, estaba sentada en la parte trasera de un SUV negro, apretada entre dos gorilas que parecían masticar hormigón para desayunar. Los cristales estaban tan tintados que la ciudad era solo una ráfaga borrosa de luces de neón. Ya no llevaba mi uniforme. Carlos me había echado un abrigo encima antes de sacarme por la puerta trasera del salón terciopelo. ¿A dónde me lleváis?, pregunté, mi voz sonando pequeña en el espacio confinado. El conductor no respondió. El hombre a mi izquierda, un guardia con una cicatriz en la cara llamado José, solo gruñó. El jefe dijo que te lleváramos al ático. Considéralo un ascenso. ¿Un ascenso o una prisión? Cerré los ojos, mi mente a 1000 por hora. ¿Cómo había sabido ese código? Fue un reflejo, un fantasma de una vida que había intentado enterrar. Mi padre no era solo un ludópata que murió endeudado. Era el profesor Arturo Sterling, uno de los historiadores más importantes del mundo en criptografía renacentista. Él trataba las lenguas muertas como cuentos para dormir. Me había enseñado a leer cifras antes de que pudiera montar en bicicleta. Pero Arturo Sterling también había hecho enemigos. Había descifrado algo que no debía para un poderoso cartel en Europa, y lo habían silenciado. Isabella, entonces conocida como Bella Sterling, había huido, se había cambiado el nombre a Isabella Vargas y había tomado un trabajo donde nadie hacía preguntas. Había permanecido escondida durante 5 años y esa noche, por un momento de orgullo, por una apuesta de 1.000.000 de euros, me había expuesto. El coche se detuvo. «Fuera», ordenó José. Estábamos en la Torre de Obsidiana, el edificio residencial más alto de Madrid. El ático pertenecía a un solo hombre. Me escoltaron a un ascensor privado. No había botones. Simplemente ascendió como si leyera sus mentes. Cuando las puertas se abrieron, entré en un salón más grande que todo mi antiguo edificio de apartamentos. Ventanales del suelo al techo daban al brillante horizonte de Madrid. Lorenzo estaba junto a la ventana, sin la chaqueta, las mangas remangadas para revelar unos antebrazos cubiertos de intrincados tatuajes. Sostenía un vaso de whisky en una mano y el pergamino en la otra. «No gritaste», dijo sin volverse. Yo me quedé cerca de las puertas del ascensor. He visto cosas peores. Lorenzo se giró. «¿Ah, sí? Para una camarera, tienes una reacción muy colorida a la violencia».
La mayoría de la gente llora. Tú analizaste la situación. Se acercó a un escritorio y cogió una tableta. Isabela Vargas, bachillerato, sin universidad. Trabajó en un bar en el barrio de Vallecas antes de venir al Salón Terciopelo. Antecedentes limpios, aburridos. Soltó la tableta. Es falso. Me puse rígida. No lo es. No me mientas, interrumpió Lorenzo, su voz bajando una octava. Acabo de meterle una bala a un hombre al que conozco desde hace 10 años porque tú leíste un cifrado veneciano de hace 300 años. Una camarera no hace eso. Una camarera se preocupa por las propinas y los pies adoloridos. ¿Quién eres? Soy la persona a la que le debes 1.000.000 de euros. Desvié, cruzándome de brazos. Lorenzo rió. Fue un sonido genuino, rico, que por un momento lo hizo parecer menos un asesino y más un hombre. Touché, el dinero estará en una cuenta por la mañana, pero sabes que no puedes irte. ¿Por qué? Porque me viste matar al cónsul, porque puedes leer esto. Levantó el pergamino. El cónsul era un tonto, pero no falsificó esto. Lo robó. Esta carta es real. Mi abuelo la escribió en su lecho de muerte. Usó un código conocido solo por los guardianes del Círculo Carmesí, una antigua sociedad con la que mi familia solía relacionarse. Lorenzo se acercó, invadiendo mi espacio personal. El cónsul intentó engañarme con una traducción falsa, esperando que siguiera malas instrucciones y me matara. Me salvaste la vida, Isabela. Pero eso crea un problema. ¿Qué problema? Si puedes leer esto, puedes leer el resto del archivo. La sangre se me heló. ¿Archivo? Mi abuelo no solo dejó una carta, dejó una biblioteca, diarios, libros de contabilidad, mapas, todo encriptado, todo inútil para mí hasta esta noche. Me rodeó, estudiándome como a un caballo de pura raza. El cónsul tenía enemigos muy poderosos. Ahora que está muerto, se preguntarán por qué. Escucharán rumores sobre la camarera que hablaba veneciano. Si te dejo ir, estarás muerta en una hora, torturada por lo que sabes, luego eliminada. ¿Entonces qué quieres? Pregunté, retrocediendo hasta chocar con el frío cristal de la ventana. Lorenzo puso una mano en el cristal junto a mi cabeza, acorralándome. Te ofrezco un trabajo. Uno de verdad. Vives aquí, trabajas para mí, traduces el archivo. Me ayudas a encontrar lo que mi abuelo escondió, la ubicación de la bóveda de hierro. Se supone que contiene información comprometedora sobre todos los políticos importantes del hemisferio occidental. ¿Y si me niego? Entonces abro esa puerta, señaló el ascensor, y te deseo buena suerte. La vas a necesitar. Lo miré. De cerca, olía a colonia cara y a peligro. Sus ojos buscaron los míos, buscando miedo. Encontró desafío en su lugar. Tengo condiciones, dije. Lorenzo levantó una ceja. Estás negociando. Atrevido. Primero, quiero el 1.000.000 de euros en una cuenta offshore que tú no puedas tocar. Segundo, nadie me toca. Soy una empleada, no una compañera. Lorenzo sonrió. Prefiero a mis compañeras de buen grado, Isabela. No fuerzo a las mujeres. De acuerdo. Y tercero, dije, mi voz bajando a un susurro. Si descubro que tuviste algo que ver con la muerte de Arturo Sterling, quemaré tu imperio hasta los cimientos. La expresión de Lorenzo cambió, un atisbo de reconocimiento. Arturo Sterling, el historiador encontrado muerto en Londres hace 5 años. Mi padre, confesé. Lorenzo me miró fijamente por un largo momento. La tensión en la habitación era eléctrica. Así que de ahí viene la inteligencia, murmuró Lorenzo. Bella Sterling, la prodigio desaparecida. Dio un paso atrás y extendió una mano.
Trato hecho. Pero ten cuidado, Bella. Los secretos de ese archivo mataron a tu padre. Podrían matarnos a ambos. Miré su mano. Era la mano de un asesino, pero también era la única cuerda de salvación que tenía. Extendí la mía y se la estreché. ¿Cuándo empezamos? Ahora mismo, dijo Lorenzo, volviéndose hacia el escritorio, porque alguien acaba de enviar un mensaje a mi servidor privado. Saben que estás aquí y vienen. El mensaje en la tableta de Lorenzo era simple. El lobo está en la puerta. Antes de que pudiera preguntar qué significaba, las luces del ático parpadearon y se apagaron. El zumbido de la ciudad de abajo se desvaneció, reemplazado por un silencio repentino, ensordecedor. Los generadores de emergencia no se activaron. Cortaron la línea principal, sisió Lorenzo, agarrándome del brazo. Su agarre era de hierro. Apártate de las ventanas. ¿Quiénes son ellos?, pregunté, tropezando mientras me arrastraba hacia el interior del apartamento. El círculo carmesí, la gente para la que trabajaba el cónsul. No quieren que el archivo sea traducido. Quieren quemarlo. ¡Crash! El sonido de cristales rotos rasgó la habitación. Líneas de rapel. Hombres con equipo táctico negro se balancearon a través de los ventanales destrozados, sus botas crujiendo en el mármol de 1.000.000 de euros. No hablaban. Solo levantaron fusiles de asalto con silenciadores. Zip, whip, whip. Las balas masticaron la pared exactamente donde yo había estado parada segundos antes. Lorenzo me empujó detrás de una pesada isla de cocina de granito. Sacó una segunda pistola de una funda de tobillo y la deslizó por el suelo hacia José, quien había emergido de las sombras del pasillo. «¡José, cubre el flanco este!», rugió Lorenzo disparando 2 tiros por encima de la encimera. 2 de los intrusos cayeron. «Isabela, quédate agachada». Me hice un ovillo, cubriéndome las orejas. No era una soldado. Era una chica a la que le gustaban los acertijos y los libros viejos. El olor a cordita y polvo de pladur me ahogaba. Esto era una guerra aquí mismo, en el salón. «No podemos aguantar aquí, jefe», gritó José, devolviendo el fuego. «Tienen ópticas térmicas. Nos ven a través de los mostradores». Lorenzo maldijo. Me miró. Yo estaba temblando, con los ojos muy abiertos por el terror. Me agarró la cara con ambas manos, obligándome a mirarle. «Escúchame», dijo, su voz cortando el caos. «Necesito que seas Bella Sterling ahora mismo. Necesito a la chica que me superó en el restaurante. ¿Puedes correr?» Tragué saliva, asentí. «Sí, bien, el ascensor está bloqueado. Tenemos que usar la escalera de servicio, pero está sellada biométricamente. Necesito 10 segundos para anularla. José nos dará 5. «Jefe», comenzó José. «Hazlo, José». José se puso de pie, exponiéndose para atraer el fuego, empuñando sus 2 pistolas. «¡Por la familia!», gritó, desatando una lluvia de balas que obligó a los intrusos a retroceder hacia las ventanas rotas. Lorenzo me agarró la mano y corrió hacia un panel discreto en la pared. Marcó un código en un teclado, pero la luz seguía roja. «Maldita sea. Han pirateado el sistema principal del edificio. La anulación manual está bloqueada». Miré el teclado. No eran solo números. Era un acertijo de secuencia. «Muévete», dije, empujando a Lorenzo a un lado. «¿Qué haces?» «Es una superposición de la secuencia de Fibonacci», dije, mis dedos volando sobre las teclas. Mi padre diseñaba sistemas de seguridad para museos. Esta es una encriptación estándar para bóvedas de alto valor. 1, 1, 2, 3, 5. Presioné la última tecla. La pared silbó y se abrió, revelando una escalera de hormigón bañada en luz roja de emergencia. «Estás llena de sorpresas», jadeó Lorenzo. «¡Vete!», grité.
Nos lanzamos a la escalera justo cuando una granada rodaba hacia la cocina detrás de nosotros. La explosión sacudió los cimientos del edificio. La onda expansiva cerró de golpe la pesada puerta de acero detrás de nosotros, sellándonos en la escalera. Pero José no había entrado. Me quedé allí, mirando la puerta cerrada, con los oídos zumbando. «Tu amigo hizo su trabajo», dijo Lorenzo, su rostro una máscara de furia fría. Pero vi su mano temblar ligeramente al envainar su arma. «Ahora tenemos que hacer el nuestro. Nos quedan 40 pisos por bajar y nos estarán esperando en el vestíbulo». «No vamos al vestíbulo», dije, mi mente acelerada. «Si cortaron la energía, controlan las salidas. Nos estarán esperando abajo». «Entonces, ¿qué sugieres?» «Saltamos el garaje», dije. «El subsótano. El sistema de filtración de aire se ventila a través de los niveles inferiores del aparcamiento. Si llegamos al piso 15, hay una trampilla de mantenimiento que lleva a los conductos de ventilación. Evita el vestíbulo por completo». Lorenzo me miró fijamente. «¿Cómo conoces los planos de mi edificio mejor que yo?» «Me memorizo los planos de cada edificio en el que entro», dije. «Es un hábito. Cuando pasas la vida huyendo, siempre buscas la salida». Lorenzo asintió, un nuevo respeto en sus ojos. «Tú diriges, Bella». Descendimos las escaleras, nuestros pasos resonando en la garganta de hormigón del edificio. En el piso 15, abrimos a la fuerza la pesada puerta cortafuegos. El pasillo estaba vacío, pero las luces rojas de emergencia ya proyectaban largas sombras danzarinas. Llegamos a la trampilla de mantenimiento. Lorenzo derribó la rejilla de una patada. Era un espacio estrecho. «Las damas primero», dijo. Me arrastré por el polvoriento túnel de metal. Estaba oscuro, era claustrofóbico y olía a grasa. Me arrastré durante lo que parecieron horas, mis rodillas magullándose contra el acero. Lorenzo estaba justo detrás de mí, su respiración constante. Finalmente llegamos a una rejilla que daba al garaje subterráneo. Debajo de nosotros, 3 furgonetas negras estaban al ralentí. Hombres con auriculares patrullaban las salidas. «Mi coche es el Mercedes blindado en la esquina», susurró Lorenzo, «pero nunca llegaremos sin ser vistos». Miré a mi alrededor. Vi las tuberías del sistema de extinción de incendios corriendo por el techo. «¿Tienes un mechero?», pregunté. Lorenzo frunció el ceño, pero metió la mano en el bolsillo y sacó un cipo dorado. Señalé un rociador directamente encima de los guardias. Si activamos el sensor de calor, el sistema de gas halón se activa. Extrae el oxígeno de la habitación para extinguir un incendio. Los dejará inconscientes en 30 segundos. Puede que a nosotros también. Aguantamos la respiración, dije. Lorenzo sonrió. Me gusta tu forma de pensar. Encendió el mechero y lo acercó al sensor cercano. Clic. Una sirena aulló. ¡Wush! Chorros masivos de gas blanco salieron del techo de abajo. Los guardias gritaron, tosiendo, agarrándose la garganta. En unos momentos se desplomaron al suelo. Ahora, Lorenzo abrió la rejilla de una patada. Caímos al suelo de hormigón, conteniendo la respiración, con los ojos escociendo por la niebla química. Corrimos hacia el Mercedes. Lorenzo abrió la puerta de un tirón. Estaba desbloqueado gracias a su mando de proximidad. Nos zambullimos dentro. El sistema de filtración de aire interno del coche se encendió inmediatamente, purificando el aire. Jadeé, llenando mis pulmones de oxígeno limpio. Lorenzo arrancó el motor. El V8 rugió, metió la marcha y atravesó la barrera del aparcamiento, los neumáticos chillando mientras salíamos a la calle. Detrás de nosotros, la torre de obsidiana era un faro de caos, el humo saliendo de los ventanales destrozados del ático.
¿A dónde vamos? Pregunté, abrochándome el cinturón, mientras Lorenzo conducía a toda velocidad. A un lugar fuera de la red, dijo Lorenzo, sus ojos revisando el espejo retrovisor. Marbella es demasiado obvio. Vamos a la Sierra de Gredos. Mi familia tiene un coto de casa allí. Sin internet, sin cobertura. Solo nosotros y los fantasmas. Miré por la ventana. La adrenalina se estaba desvaneciendo, reemplazada por un profundo y doloroso agotamiento. Acababa de ayudar a un jefe de la mafia a escapar de un escuadrón de sicarios. Oficialmente era cómplice. Lorenzo, dije suavemente. Sí, gracias por salvarme allí arriba. Lorenzo me miró. No me des las gracias todavía, Bella. La gente que mató a tu padre acaba de declararme la guerra a mí. Y tú eres la única arma que tengo. El viaje duró 3 horas. Dejamos atrás las luces de la ciudad, cambiando el resplandor de neón por la oscuridad opresiva de los bosques profundos. La carretera pasó de asfalto a grava, serpenteando por un puerto de montaña empinado. El coto de casa era un eufemismo. Era una fortaleza de madera que se extendía, construida en la ladera de un acantilado con vistas a un lago helado. Pero hacía frío, frío glacial. Lorenzo apagó el motor. El silencio del bosque era absoluto. Dentro, ordenó, necesito revisar el perímetro. Entré en el salón principal. Olía a pino y a polvo viejo. Encontré un interruptor, pero no pasó nada. El generador está atrás, dijo Lorenzo, entrando detrás de mí con 2 bolsas de lona que había sacado del maletero. Yo lo pondré en marcha. Hay leña junto a la chimenea. Enciende un fuego. Será una noche helada. Me arrodillé junto a la enorme chimenea de piedra. Mis manos seguían temblando, cubiertas de hollín del conducto de ventilación. Apilé los troncos mecánicamente. Fósforo, yesca, llama. Mientras el fuego rugía proyectando una luz naranja parpadeante por la habitación, finalmente me permití sentir el peso de la noche. Me senté en la alfombra de piel desnuda, llevando las rodillas al pecho. La puerta se abrió y las luces parpadearon, tenues y amarillas. Lorenzo entró. Parecía exhausto. Su traje estaba arruinado, desgarrado por el hombro, manchado de polvo de pladur y sangre. ¿Sangre? ¿Estás herido?, dije, poniéndome de pie. Lorenzo miró su brazo izquierdo. La camisa blanca estaba empapada en carmesí, rozada por una bala en la escalera. No es nada. Siéntate, ordené. Estoy bien, Bella. Necesito asegurar. Siéntate. Mi voz era firme, haciendo eco del tono que usaba con los clientes borrachos en el salón Terciopelo. Lorenzo se detuvo, con cara de sorpresa, soltó una risa y se sentó en el sofá de cuero. Sí, señora, encontré un botiquín de primeros auxilios en la cocina debajo del fregadero. Ubicación estándar. Traje un tazón de agua tibia y una toalla. Quítate la camisa. Lorenzo se desabrochó la camisa con su mano buena. Cuando se la quitó, inspiré bruscamente. Su torso era un lienzo de violencia. Cicatrices, heridas de cuchillo, agujeros de bala, quemaduras entrecruzaban su musculoso pecho y espalda. Era un mapa de supervivencia. Limpié suavemente la herida de su brazo. Era un surco profundo, pero había evitado la arteria. «Tienes manos delicadas», murmuró Lorenzo, observándome trabajar. «La mayoría de la gente tiembla cuando me toca». «Estoy temblando por dentro», admití, apretando la gasa. «¿Por qué me salvaste, Lorenzo? De verdad. Podrías haberme dejado en el apartamento. Tenías la carta». «Tengo la carta», dijo Lorenzo, haciendo una mueca cuando apreté el vendaje. «Pero no puedo leer los matices. Una máquina puede traducir palabras. Solo un humano puede entender la intención. Tú viste la trampa en la primera carta.
Una máquina se la habría perdido. Extendió la mano y me agarró la mía. Su pulgar rozó mis nudillos. El contacto me envió una descarga de electricidad. Lorenzo añadió, bajando la voz. No me gusta que la gente toque lo que me pertenece. No te pertenezco, susurré, retirando la mano. Todavía no, dijo. El desafío había vuelto a sus ojos. Se puso de pie y se acercó a la bolsa de lona. Sacó el pergamino en una funda de plástico y un pesado libro encuadernado en cuero. Este es el primer diario, dijo colocándolo sobre la mesa de centro. Lo cogí de la caja fuerte antes de irnos. Si queremos sobrevivir, necesitamos saber quién es el Círculo Carmesí. Mi abuelo los menciona aquí. Me senté en el suelo junto al fuego, poniendo el pesado libro en mi regazo. El cuero estaba agrietado por la edad. Lo abrí. Las páginas estaban llenas de la misma mezcla caótica de símbolos que la carta. Era vertiginoso. Necesito un bolígrafo y papel, dije. Durante las siguientes 4 horas, el único sonido en la cabaña fue el crepitar del fuego y el raspar de mi bolígrafo. Lorenzo paseaba por la habitación, revisando las ventanas, limpiando su arma, pero siempre volvía a observarme. Lo tengo, susurré finalmente, frotándome los ojos cansados. Lorenzo estaba a mi lado en un instante. ¿Qué dice? Es un libro de contabilidad, expliqué, señalando las líneas decodificadas. Fechas, nombres, pagos, pero mira aquí. Señalé una entrada fechada hace 5 años. 14 de octubre, el problema Sterling. Me quedé sin aliento. El 14 de octubre fue el día en que mi padre murió. Léelo, ordenó Lorenzo suavemente. Mi voz tembló. El profesor Sterling rechaza el soborno. Afirma que la historia pertenece al mundo, no a las sombras. El círculo ha ordenado su eliminación. No puedo detenerlos, pero puedo esconder a su hija. He enviado aviso a mis contactos en Carabanchel para que vigilen a la chica, Bella. No debe ser encontrada por el círculo. Miré las palabras, las lágrimas empañando mi visión. Él, tu abuelo, intentó protegerme. Lorenzo se sentó a mi lado, el monstruo, el asesino, el jefe de la mafia. Miró la página con una extraña expresión, arrepentimiento. Mi abuelo era un hombre despiadado, dijo Lorenzo, pero tenía un código. Respetaba a los hombres de principios. Tu padre era un hombre de principios. Yo pensé... Ahogué un sollozo. Pensé que todo el mundo estaba contra él. Pensé que murió solo. No murió solo, dijo Lorenzo con fiereza. Murió protegiéndote, y mi abuelo trató de honrar eso. Lorenzo extendió la mano y me limpió una lágrima de la mejilla. Esta vez no me aparté. El Círculo Carmesí mató a tu padre porque no les daría la llave de la bóveda de hierro, se dio cuenta Lorenzo. Y ahora vienen a por nosotros porque creen que la tenemos. ¿La tenemos?, pregunté. Lorenzo pasó a la parte posterior del diario. Hay una última entrada. No es un código, son unas coordenadas. Me mostró la página. 47.610 DN 3.690 Madrid, dije. Pero eso es genérico. Es el centro de la ciudad. No, dijo Lorenzo, entrecerrando los ojos. Mira la tinta. Es diferente. Reacciona a los UV. Necesito una luz negra. No tenemos una. Improvisa, dijo Lorenzo, levantándose. Espera aquí. Fue a la cocina y regresó con una botella de tónica y una linterna. El agua tónica contiene quinina. Brilla de color azul bajo cierta luz. Si cubro la página, vertió una pequeña cantidad sobre el papel. Apuntó la linterna a través de la base de un jarrón de cristal azul que encontró en la repisa, creando un filtro rudimentario. Los números se desvanecieron. Nuevas palabras aparecieron en un brillante azul fantasmal.
Debajo del ángel de las aguas. Fuente del ángel caído, susurré. En el Parque del Retiro. Ahí es donde está la bóveda, dijo Lorenzo, agarrando su chaqueta. Y ahí es donde terminamos con esto. Lorenzo, espera, dije, agarrándole del brazo. Si vamos allí, caminamos hacia el descubierto. El círculo estará vigilando. Lo sé, dijo Lorenzo, cargando un cargador nuevo en su arma. Me miró y la intensidad de sus ojos me debilitó las rodillas. Por eso necesito que confíes en mí. Voy a usarte como cebo. La sangre se me heló. ¿Qué? Confía en mí, repitió. No dejaré que te toquen, pero tenemos que sacarlos. Tenemos que hacerles creer que han ganado. Y si te equivocas, entonces nos reuniremos con nuestros padres, dijo Lorenzo con gravedad. Coge tu abrigo, Bella. Volvemos a Madrid. El viaje de regreso a Madrid fue una procesión fúnebre de dos. El silencio en el coche no estaba vacío. Era pesado, lleno de la realidad tácita de lo que íbamos a hacer. Pasé el tiempo memorizando los esquemas del sistema de drenaje del Parque del Retiro en el teléfono de Lorenzo, mientras él hacía una serie de llamadas crípticas con un teléfono de usar y tirar que había sacado de la guantera. ¿A quién llamas?, pregunté después de que la tercera llamada terminara con él simplemente diciendo: medianoche, La Fuente. Fantasmas, respondió Lorenzo, sus ojos fijos en la carretera. Gente que me debe favores, gente que odia el círculo carmesí más que yo. Dejaron el Mercedes en Vallecas y tomaron el metro hasta la parada de Retiro. Era surrealista. Yo, todavía con mi uniforme de camarera bajo el abrigo extra grande, y Lorenzo pareciendo un dios de la guerra maltrecho, de pie entre cansados viajeros que estaban demasiado pegados a sus teléfonos como para notar a los depredadores entre ellos. Entramos en el Parque del Retiro a las 23:45. El parque estaba cerrado, una extensión de sombras y hojas susurrantes. La estatua del ángel caído se alzaba imponente sobre la fuente, con sus alas de bronce extendidas, bendiciendo la noche vacía. Aquí tengo que parar un segundo. ¿De verdad? ¿Un ángel caído? ¿Cebo? Mirándolo ahora, con la distancia que dan los meses, con la memoria ya no tan fresca, todo parece poético, absurdo, no sé. Mi vida hasta ese momento había sido sobrevivir día a día, con la cabeza gacha, intentando pasar desapercibida. Y de repente estaba en el centro de una partida de ajedrez donde las piezas eran vidas humanas, y yo, la más insignificante, era la reina o el peón más valioso. Confiar en un tipo que acababa de matar a alguien, meterme voluntariamente en un plan que incluía usarme como cebo, eso es el tipo de cosas que lees en las novelas, no lo que te pasa en un martes cualquiera en Madrid. Mi padre, el profesor Sterling, siempre me decía que el mundo era lógico, que los códigos eran patrones, que la verdad siempre podía ser descifrada. Pero esto era un caos. Emoción pura, adrenalina, miedo y un atisbo de algo más. Una especie de extraña fascinación por el abismo al que me estaba asomando. No sé si fue valentía o estupidez. Probablemente una mezcla de ambas. De todos modos, volvamos a la historia, que aquello se puso bastante movido. Esto es, susurró Lorenzo. Se detuvo bajo la cobertura del túnel que llevaba a la terraza de la fuente. Los azulejos acústicos del techo eran famosos por su belleza, pero esa noche se sentían como las costillas de una bestia gigante. Aquí, me entregó un pequeño auricular. Póntelo. Si digo suéltalo, lo sueltas. No preguntas por qué. No miras. Te tiras al suelo. Lorenzo, mi voz tembló. Dijiste que soy un cebo.
¿Qué significa exactamente eso? Significa que sales ahí, señaló la fuente. Te paras junto al agua, sostienes el diario, pareces perdida. ¿Y tú dónde estarás? En todas partes, dijo, y luego desapareció entre las sombras de los arcos del túnel. Estaba sola. Respiré hondo, agarrando el diario de cuero contra mi pecho como un escudo. Salí del túnel y subí a la terraza. La luna estaba llena, proyectando una luz plateada pálida sobre el agua. El ángel caído me miraba desde arriba, indiferente. Pasó un minuto. 2. El viento agitaba los árboles. Una sirena aullaba a lo lejos. Entonces lo oí, el clic de un martillo siendo amartillado. Bella Sterling. Una voz resonó desde la terraza superior. Te pareces mucho a tu padre. Me giré lentamente. En el balcón, con vistas a la fuente, estaba una mujer. Era elegante, vestida con un traje de pantalón blanco que brillaba a la luz de la luna. Sostenía una pistola con silenciador, con la gracia casual de una socialité sosteniendo una copa de champán. ¿Quién eres?, pregunté, mi voz resonando en la piedra. Soy el círculo, sonrió la mujer. Soy la que dio la orden hace 5 años, y soy la que la terminará esta noche. Entrega el diario, querida, y dime dónde se esconde Lorenzo. Me dejó, mentí, mi corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me rompería las costillas. Me usó para decodificar las coordenadas y luego se fue. Es un cobarde. La mujer se rió. Lorenzo Herrera, un cobarde. Poco probable, pero es pragmático. Quizás se dio cuenta de que eras un estorbo. 6 hombres emergieron de las sombras alrededor de la fuente. Vestían equipo táctico negro. Sus miras láser rojas bailaban sobre mi pecho. El diario, ordenó la mujer. Tráelo. Di un paso adelante. ¿Lo quieres? Ven a por él. La mujer entrecerró los ojos. Mátenla. Suéltalo. La voz de Lorenzo explotó en mi oído. Me tiré al suelo. ¡Cracum! Un disparo de francotirador sonó desde el tejado de la caseta de botes, a 300 metros. El hombre más cercano a mí cayó. Su pecho explotó. ¡Cracum! Otro disparo. Otro hombre cayó. Lorenzo no solo había llamado a fantasmas, había llamado a un escuadrón de élite. El caos estalló. Los hombres restantes buscaron cobertura, disparando a ciegas contra los árboles. Del túnel detrás de mí, Lorenzo emergió, empuñando 2 pistolas. Se movía con una eficiencia aterradora, un borrón de violencia. Disparó a un hombre en la pierna, giró y le metió 2 balas en el pecho a otro. Me arrastré a 4 patas hacia el borde de la fuente. ¡La mujer!, gritó Lorenzo por encima del tiroteo. ¡No la dejes escapar! La mujer del traje blanco corría hacia un helicóptero que descendía rápidamente sobre el paseo, el ancho sendero que conducía a la terraza. El viento de los rotores levantaba el polvo en un frenesí. Lorenzo corrió hacia las escaleras, pero 2 guardias corpulentos le bloquearon el camino. Se enfrascó en combate cuerpo a cuerpo, los sonidos de los huesos chocando con un ruido enfermizamente fuerte. Para Lorenzo, aquella noche en el retiro fue distinta. Meses después, un día mientras yo estaba en mi nueva oficina, él me contó cómo lo vio, o al menos cómo lo recordaba. No con la precisión de quien registra datos, sino con la víscera de quien vive la batalla. Me dijo que, desde su escondite en el túnel, me vio salir. Me vio plantarme junto a la fuente, con ese diario estúpido en las manos. Me dijo que mi miedo era palpable, que se notaba en la forma en que agarraba el libro, como si fuera lo único que me mantenía en pie. Para él, en ese momento, no era solo Bella la descifradora. Era una parte de su plan. Un cebo, sí, pero un cebo con una vulnerabilidad que lo ponía en alerta máxima.
Él veía cada movimiento de la mujer del traje blanco, cada posición de sus hombres. Me dijo que cuando ella gritó, «mátenla», su sangre se heló. Era una parte de él, una parte del cazador, la que sabía que el cebo estaba a punto de ser atacado. Y cuando mi voz temblorosa le dijo, «¿Lo quieres? Ven a por él», se dio cuenta de que yo no solo era un peón, que tenía un fuego. Yo, en mi pánico, apenas recordaba nada de eso. Pero él lo recordaba como un punto de inflexión, una señal de que yo era mucho más de lo que había esperado. Ahí fue cuando supe, me dijo, con una media sonrisa, que no solo te salvé la vida, me la salvaste a mí. Miré el diario en mi mano. Luego miré a la mujer que escapaba. Si esa mujer se iba, esto nunca terminaría. Nos casaría para siempre. Vi el panel de acceso en la base de la fuente, el que había memorizado. La válvula de control de presión para los chorros de agua masivos. Me arrastré hasta el panel y lo abrí. La rueda estaba oxidada, pero la adrenalina me dio fuerza. La giré con fuerza hacia la derecha, presión máxima. Luego agarré una piedra y rompí la boquilla direccional, apuntándola no hacia arriba, sino hacia afuera, directamente a las escaleras. ¡Wush! Un chorro de agua presurizado para atravesar la mugre, y la piedra brotó de la fuente. Golpeó a la mujer que escapaba en la espalda con la fuerza de una manguera de bomberos. La mujer gritó al ser levantada del suelo y estrellada contra la balaustrada de piedra. Se desplomó en el suelo, la pistola resbaló. El piloto del helicóptero, al ver el caos y los disparos del francotirador, entró en pánico. Subió, abandonando a la mujer, y viró bruscamente hacia la noche. Lorenzo acabó con el último guardia con un brutal golpe de codo en la sien. Saltó por encima de la barandilla y aterrizó junto a la mujer de blanco. Puso su bota en su pecho y le apuntó con el arma a la cara. «Juego terminado», gruñó Lorenzo. La mujer tosió, escupiendo agua y sangre. Lo miró con ojos llenos de odio. «¿Crees que esto termina algo? El círculo está en todas partes. Somos los bancos, somos el gobierno». «Esta noche», dijo Lorenzo, «solo eres un cadáver». No dudó. Apretó el gatillo. Me estremecí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lorenzo se volvió hacia mí. Se acercó, enfundando su arma. Me ofreció una mano para ayudarme a levantarme. La tomé. Mis piernas temblaban. «¿Está bien?», preguntó. «Yo creo que sí», susurré. «Ese movimiento con el agua». Lorenzo miró la fuente, impresionado. «Eso fue creativo». «Física», dije débilmente. «Lorenzo». Una voz llamó. Me quedé inmóvil. Saliendo de las sombras del túnel, era Carlos, el segundo al mando de Lorenzo, el mismo que había estado en el restaurante. Lorenzo sonrió. «Carlos, en buen momento, limpia esto». Carlos se acercó sosteniendo una escopeta. Miró los cuerpos muertos, luego a la mujer de blanco. Luego miró a Lorenzo. «Lo siento, jefe», dijo Carlos, y levantó la escopeta hacia Lorenzo. ¡Bum! Lorenzo fue lanzado hacia atrás, golpeando el suelo con fuerza. «¡Lorenzo!», grité. Me abalancé sobre él, pero Carlos cargó la corredera de la escopeta. «No te muevas, cariño», escupió Carlos. «O tú eres la siguiente». Lorenzo jadeaba, agarrándose el costado. Su chaleco antibalas había impedido que el proyectil penetrara su corazón, pero el impacto probablemente le había roto las costillas. Estaba incapacitado. «¿Por qué?», jadeó Lorenzo, con un hilo de sangre goteando de su boca. «El círculo paga mejor», se encogió de hombros Carlos. «Y me prometieron tu silla», el cónsul era blando. «Tú eres demasiado sentimental. Yo soy el futuro». Carlos se acercó a mí, me arrebató el diario de las manos. «Gracias por decodificar la ubicación».
Carlos sonrió. Debajo de la fuente, brillante. Se giró hacia la estatua del ángel caído, dio una patada a un ladrillo de piedra específico en la base, revelando un ojo de cerradura. Sacó una extraña llave ornamentada de su bolsillo. La llave del cónsul. La giró. El suelo debajo de la fuente retumbó. El agua se detuvo. El suelo de la cuenca vacía de la fuente comenzó a abrirse, revelando una oscura escalera que descendía a la tierra. «Quedaos aquí y vigiladlos sangrar», ordenó Carlos a los mercenarios restantes que habían emergido del bosque, hombres que habían estado fingiendo ser el apoyo de Lorenzo. Fue una doble traición dentro de una doble traición. Carlos descendió a la bóveda. Miré a Lorenzo. Estaba pálido, su respiración superficial. «Vete», susurró Lorenzo. «Corre». «No», dije. Una fría resolución se apoderó de mí. Miré la bóveda abierta. Miré a los mercenarios que estaban distraídos, saqueando los cuerpos de los agentes muertos del círculo. Ya no huía. Me puse de pie lentamente. Grité a los mercenarios. Se giraron, sorprendidos. «Él no conoce la trampa final», grité lo suficientemente fuerte como para que Carlos me oyera desde abajo. «La secuencia de Fibonacci. El último número no era 5, era 8». La voz de Carlos resonó. «¿De qué estás hablando?» «La bóveda», grité. «Es sensible a la presión. Si no introduces el código del contrapeso en 60 segundos después de abrir la puerta, el túnel se inunda. Te ahogarás ahí abajo». Carlos corrió escaleras arriba, su rostro rojo. «¿Cuál es el código? Dímelo». Sonreí. Era la primera vez que sonreía en toda la noche. «Te lo mostraré», dije, «pero déjale ir». Señalé a Lorenzo. Carlos miró a Lorenzo, que se estaba desangrando. Supuso que el jefe ya estaba acabado de todos modos. «Bien, baja aquí». Pasé junto a los mercenarios. Entré en la cuenca de la fuente y miré por las oscuras escaleras. Carlos estaba esperando. Descendí. El aire en la bóveda estaba viciado, con olor a humedad de siglos. La escalera serpenteaba profundamente en el lecho rocoso de Madrid. Abajo había una enorme puerta de hierro cubierta con los mismos símbolos que el pergamino. Carlos sostenía el diario en una mano y su escopeta en la otra. «Ábrela», ordenó. Me acerqué a la puerta. Había una serie de diales giratorios, una cerradura de combinación del siglo XVIII. «Mentiste sobre la inundación, ¿verdad?», se burló Carlos. «No hay tuberías de agua aquí abajo». «Hay agua por todas partes», dije con calma. «Estamos debajo del lago». Empecé a girar los diales. «Alfa, Omega, Veritas». «Clank, clank, clank». Los rotores cayeron en su lugar. La enorme puerta gimió y se abrió. Dentro la habitación era pequeña, revestida de estanterías. Pero en lugar de oro o diamantes, las estanterías estaban llenas de cilindros de cobre. Pergaminos. «¿Qué es esta basura?», gritó Carlos, entrando a toda prisa. «¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el chantaje?» «Es información», dije, entrando en el umbral, pero sin llegar a entrar por completo. «El conocimiento es poder, Carlos. Eso es lo que sabía el abuelo de Lorenzo. Estos pergaminos contienen las escrituras originales de la ciudad, la prueba de cada soborno, cada asesinato, cada elección robada desde 1800. Vale miles de millones». Los ojos de Carlos se iluminaron de codicia. Soltó la escopeta y agarró un cilindro, abriendo la tapa. «Miles de millones», murmuró. «Seré el dueño de esta ciudad». Di un paso atrás, miré el suelo del umbral. Había una placa de presión. La había pisado con cuidado. Carlos la había pisado de lleno, pero no había pasado nada. «¿Por qué no funciona?», me susurré a mí misma. «¿Qué?». Carlos se giró.
La trampa, dije. La nota de mi padre decía que había un activador por gravedad. Carlos se rió. Tu papi era un tonto. No hay trampa. Es solo papel viejo. Se volvió hacia las estanterías. Entonces lo vi. Un cable pequeño, casi invisible, que iba desde la parte trasera de la estantería que Carlos estaba tocando hasta el techo. ¡Carlos, no! Carlos quitó el pergamino de la estantería. Snap. El sonido fue como el latigazo de un látigo. El techo de la bóveda no se derrumbó. En cambio, la arena comenzó a caer. No un goteo, un torrente. Grandes aberturas se abrieron en el techo. ¿Arena? Carlos rió. Me van a enterrar en arena. Intentó correr hacia la puerta. Agarré el pesado pomo de hierro. No, gritó Carlos, abalanzándose sobre mí. Cerré la puerta de un golpe. ¡Clang! Giré la rueda, cerrando los cerrojos. Desde el otro lado, oí a Carlos golpear el metal. «Déjame salir, zorra, déjame salir». La arena no es la trampa, le susurré a la puerta. Es el peso. Oí un profundo crujido desde arriba. El peso de la arena que llenaba la habitación estaba desestabilizando los soportes del techo que sostenían el agua del lago de arriba. Me giré y subí corriendo las escaleras. Llegué a la cuenca de la fuente justo cuando el suelo debajo de mí tembló violentamente. Un golpe sordo resonó desde las profundidades. La bóveda se había derrumbado. El agua del lago se precipitaba para llenar el vacío, ahogando a Carlos y los secretos para siempre. Salí de la fuente. Los mercenarios se habían ido. Habían huido cuando sintieron el terremoto, pensando que venía la policía. Lorenzo seguía tumbado en el suelo. Estaba consciente, pero apenas. Caí de rodillas a su lado. «Lorenzo, ¿lo mataste?» «La bóveda lo hizo», dije, arrancando una tira de tela de mi uniforme para presionar su herida. «Los secretos se han ido», susurró Lorenzo, «enterrados bajo el lago. Nadie puede usarlos, ni el círculo, ni tú». Lorenzo miró las estrellas. Una tenue sonrisa asomó a sus labios. «Bien, de todos modos, nunca quise ser bibliotecario». Estiró la mano y me tocó la cara. Su mano estaba fría. «Estás libre, bella», jadeó. «La cuenta, el 1.000.000 de euros, ya es tuyo. Vete». «No seas estúpido», dije, con lágrimas corriendo por mi rostro. «No voy a ninguna parte». «¿Por qué?» «Porque todavía me debes un trabajo», dije. Saqué el teléfono de usar y tirar de su bolsillo. Marqué el 112. «¿Qué haces?» siseó Lorenzo. «Hada de policías». «No llamo a la policía», dije. «Llamo a los paramédicos y les voy a decir que soy testigo de un atraco que salió mal. Voy a mentir por ti, Lorenzo, una última vez». Lorenzo me miró, su visión desvaneciéndose. Vio el fuego en mis ojos. La camarera se había ido. La reina había llegado. «Bella». «Shh», dije, acariciándole el pelo. «Quédate conmigo». Han pasado 6 meses desde aquella noche en la que el ángel caído lloró sangre y arena. El salón terciopelo ha vuelto a abrir, pero ahora es diferente. Las pesadas cortinas de terciopelo han sido reemplazadas por elegantes cristales blindados. La iluminación es más cálida y el personal ya no camina con la cabeza baja. Estoy de pie en la estación de anfitriona, revisando la lista de reservas en una tableta. No llevo uniforme, llevo un vestido verde esmeralda hecho a medida que cuesta más que mi antiguo apartamento. Y en mi dedo, un anillo que lleva el sello de la familia Herrera. No es un anillo de boda, sino un sello, un símbolo de autoridad. La mesa 4 pide un descuento, me susurró un camarero. Es el concejal Delgado. Dice que conoce al dueño. No levanté la vista.
Dile al concejal Delgado que el dueño sabe de sus cuentas offshore en las Islas Caimán. Precio completo más 20% de propina. El camarero sonrió y se apresuró a irse. El ascensor al fondo de la sala sonó. Lorenzo salió. Se mueve un poco más lento ahora, con una ligera cojera, un recordatorio permanente de la bala que casi le quita la vida. No lleva traje. Lleva un simple jersey negro y pantalones, pareciendo menos un jefe de la mafia y más un boxeador retirado. Se apoyó en el podio, observándome trabajar. «Llevas este lugar con más rigor que yo», dijo, su voz áspera pero cálida. «Alguien tiene que hacerlo», respondí, finalmente mirándolo. Mis ojos eran agudos, calculadores, pero cuando se encontraron con los suyos, se suavizaron. «Se supone que debes estar descansando. El médico dijo que nada de estrés». «No estoy estresado», sonrió Lorenzo, extendiendo la mano para apartarme un mechón de pelo detrás de la oreja. «Solo admiro mi inversión». El €1.000.000 había sido transferido a mi cuenta la mañana siguiente al incidente de la fuente. Lorenzo había cumplido su palabra, pero yo no me fui. Usé el dinero para comprar una participación en el negocio. Ya no era una empleada, era una socia y era más que eso. «Tenemos un problema», dijo Lorenzo, su tono cambiando ligeramente. «Los restos del círculo enviaron un enviado. Está en la oficina privada». Mi expresión se endureció. «¿Lo mataste?» «Quise», admitió Lorenzo, «pero pensé que quizás querrías encargarte tú. Eres mejor con el enfoque diplomático». Asentí. Pasé junto a él, mis tacones haciendo clic en el suelo de mármol. Entré en la oficina privada donde un hombre con aspecto nervioso y traje gris estaba sentado, sudando. «Señor Hernández», dije, sentándome detrás del enorme escritorio de roble. Lorenzo permanecía en silencio junto a la puerta, con los brazos cruzados. «Señorita Vargas», tartamudeó el hombre, «represento a partes interesadas. Sabemos que el archivo ha desaparecido, pero creemos que usted memorizó algunos de los libros de contabilidad antes de que fueran destruidos. Estamos dispuestos a pagar». «Pare», dije. No levanté la voz, no necesitaba hacerlo. ¿Cree que memoricé los libros de contabilidad? No lo hice. Me incliné hacia adelante. Los mejoré. El señor Hernández parpadeó. «No entiendo». «El círculo está muerto», dije fríamente. «Las viejas formas de chantaje y juegos de sombras han terminado. Lorenzo y yo dirigimos esta ciudad ahora, no a través del miedo, sino a través del orden. Sabemos quién es usted. Sabemos quién le envió. Dígale al senador Ruiz que si alguna vez envía otro enviado a mi restaurante, publicaré las fotos de su viaje de recaudación de fondos a Bangkok. ¿Nos entendemos?» El hombre palideció, se puso de pie, temblando. «Sí, sí, señora». «Bien, márchese y llévese los calamares para llevar. Corre de la casa». Mientras el hombre huía, Lorenzo rió suavemente. Se acercó al escritorio y se sentó en el borde. «A veces me asustas, Bella». «Bien», dije poniéndome de pie y acercándome a su espacio. Puse mis manos en su pecho, sintiendo el latido constante de su corazón. «Así te mantienes alerta». Lorenzo me rodeó la cintura con los brazos, acercándome. «¿Sabes? Mi abuelo tenía razón en una cosa». «¿En qué?» «Dijo que el tesoro no era el oro en la bóveda», susurró Lorenzo, apoyando su frente contra la mía. «Dijo que el tesoro era la persona que podía sostener la llave sin corromperse por ella». «Creo que solo estaba idealizando un paraíso fiscal», bromeé. «Quizás». Lorenzo me besó, un beso profundo y prolongado que sabía a whisky y victoria. Pero yo encontré mi tesoro. La puerta de la oficina se abrió. Era el reemplazo de Carlos, un chico joven llamado Leo.
Jefe, dijo Leo, y luego se corrigió, mirándome. Jefes, el alcalde está aquí para cenar. Me aparté de Lorenzo, alisándome el vestido. Revisé mi reflejo en el espejo. Ya no era la chica invisible, ya no era la víctima. Vamos, dije, tomando la mano de Lorenzo. No puede leer el menú sin nosotros. Salimos de la oficina juntos, entrando en la luz dorada del salón. La música crecía, los vasos tintineaban, y la ciudad de Madrid seguía girando. Pero en el centro de todo, la camarera y el lobo estaban lado a lado, gobernando un reino construido sobre secretos, silencio y un amor que había sobrevivido a la oscuridad. Demostré que en un mundo de lobos no tienes por qué ser una oveja, solo tienes que ser quien lleva la correa. Pasé de servir copas a dar las órdenes, demostrando que el verdadero poder no es la fuerza bruta, es la inteligencia. ¿Y hoy qué? No lo sé del todo. A veces pienso que fue lo mejor que me pudo pasar. Que Lorenzo y yo, de alguna manera, encajamos, nos complementamos de una forma retorcida pero real. Y a veces, todavía me pregunto si no debería haber cogido ese 1.000.000 de euros y haber huido muy lejos, a un lugar donde los secretos no pudieran matarte. Probablemente ambos pensamientos sean verdad. Así es la vida, ¿no? Nada es blanco y negro, nada es perfecto, pero es mi vida, y es lo único